las recomendaciones. Estamos justo al momento en que empecemos a dar seguimiento, diagnóstico, una revisión, una revisión integral para verificar cómo vienen las estructuras, porque nos interesa mucho, y es una de las cuestiones que quiero que distinga esta comisión, que las recomendaciones sean con una estructura técnico-jurídica, con cuestiones muy puntuales que se puedan dar seguimiento y cuyo cumplimiento garantice dos cosas: en su momento la no repetición, pero sobre todo el que la persona, la víctima, sepa que vale la pena tener una institución como esta y que las recomendaciones son para cumplirse y para atenderse, porque hay formas de llevarlo a cabo. Y sí me interesa mucho dignificar el trabajo, porque por ahí dicen es que una institución de burócratas solo atiende a burócratas, ¿no? O expresiones como que si eso fuera una situación peyorativa, y por el contrario, dignificar que son trabajadores y empezar justo predicando con el ejemplo, que haya un clima de respeto y dignidad con los propios trabajadores, que sepan que su trabajo, en la medida en que se haga el diagnóstico, esté muy bien hecho y demás, pues simplemente se continuará. O sea, no se puede llegar con 20 años de trabajo a decir borrón y cuenta nueva o fracturas. Por el contrario, es lo que a mí me interesa mucho, ver todo aquello que ha sido en un término excelente, aceptado, pero en otras darles los giros necesarios. Una, y fundamental para mí, por mi propio perfil y lo que yo trabajo toda mi vida, pues es transparencia. Primero, revisando qué hay, cómo está. Cada área puede generar sus diagnósticos, ver qué falta por hacer, qué está pendiente, sin descuidar el propio trabajo, porque aquí las prioridades se dan todos los días. O sea, este es un encargo de 24 horas, 365 días, y entonces sin descuidar esa parte, sí generar esos diagnósticos para ir mejorando los procesos. Finalmente, hay estilos de trabajo. No tengo en este momento información, y en función de cómo yo vaya adquiriendo todo ese tipo de información, pues vamos a ir mejorando los procesos, sobre todo. Yo actuaría una cuestión de austeridad y de eficacia en el ejercicio de recursos. Uno está en un servicio público, no está en una situación de ornato, de accesorios innecesarios. En este caso, pues de haberlo, inmediatamente pues se revisará, y eso no va a ser una práctica que se lleve a cabo en esta presidencia. O sea, eso sí te lo digo con toda claridad, y te invitaré a la cocina en su momento para que veas efectivamente lo que esté, obvio, básico de una cafetería, pero no una situación que no corresponda con lo que son estas situaciones de responsabilidad. Una parte que voy a hacer, que va a ser sustancial, es la revisión, porque por ahí, justo para la entrevista, hice un primer acercamiento a los 20 años de recomendaciones que ha habido, y lo que me interesa mucho es ver qué pasó con cada una, ¿no? O sea, ya ver si realmente el estilo, la redacción, los contenidos, el hecho de que si es terminada, en qué reside decir que es una terminación o que está en seguimiento, pero sobre todo, y eso sí, te digo, es el signo que quiero que tenga esta comisión, con un rigor técnico jurídico. Y te lo digo no menor, porque eso blinda una recomendación al ser una estructura que le da menos discrecionalidad a un cumplimiento. Lo van a ver, y eso va a ser una de las partes que nos interesa mucho, que en su momento se vaya dando. Yo espero que no sea necesario emitir recomendaciones. Lo ideal va a ser que una comisión fuerte, que saben que está vigilando, que saben que está coadyuvando, anticipando, visibilizando, no requiera la recomendación. Mira, yo con el jefe de gobierno, cuando era procurador, acompañé a Reporteros Sin Fronteras a revisar lo del caso de las periodistas asesinadas en el Distrito Federal. Ese caso era muy importante porque desde el asesinato de Manuel Buendía no había habido un fenómeno así en la capital de ataque a periodistas. Entonces, en el acompañamiento que hice con esta organización, nos explicó, que fue cuando conocí en ese entonces procurador, cómo se había hecho toda la línea de investigación, porque nos interesaba una cosa fundamental que sigue en la agenda pendiente del Distrito Federal, que como Procuraduría, en la averiguación previa se iniciara la línea de investigación sobre libertad de expresión, o sea, qué publicaban, qué iban a publicar o qué intereses afectaban, para que quedara claro si sí o no la agresión había sido por su ejercicio. Entonces esa fue una cuestión donde nos acercamos, y de ahí fue cuando conocí al entonces procurador. Tal Manuel Granados, como otros diputados de la Asamblea, jueces, magistrados, cantidad de personas en tanto en el Distrito Federal como en otros estados de la República, en algún momento, como docente de la Facultad de Derecho en el posgrado, les di cursos. Justo hoy me decían, oye, estuviste de sínodo de uno de mis hijos, o no sé qué. O sea, situaciones donde, por la propia cuestión de la academia, vamos a ir construyendo, sobre todo con argumentos, el por qué se pueden mejorar ciertos procesos. Y lo demás lo dejo en lo que fue la campaña, y que cada quien recoja y siembre lo que afortunadamente podemos recoger y sembrar con lo que hacemos.